Las naves espaciales de SpaceX son, a día de hoy, nuestra mejor esperanza de llegar a Marte, impulsadas por un espíritu de ingeniería avanzada y probadas en múltiples misiones. Por ahora son nuestra punta de lanza para completar esta tarea, pero una cosa es despegar y volar en el espacio, cosa que hemos hecho antes, y otra muy distinta, aterrizar en otro planeta. Bueno, esta sería la primera vez. Estás viendo Misión Estelar, y hoy te presentamos una explicación de cómo SpaceX planea aterrizar en Marte. Esto lleva a preguntas. ¿Cómo planea aterrizar con misiones tripuladas? ¿Cuáles son las características de las naves y cohetes que pueden afectar el aterrizaje? ¿Existen mecanismos innovadores para facilitar el proceso? Descúbrelo todo junto a nosotros en este viaje hacia el espacio exterior. Para empezar, discutamos cómo es el viaje. Tenemos que recordar que durante un viaje espacial, todo está siempre en movimiento, y dentro del contexto de un sistema solar, todo está moviéndose en una órbita alrededor del Sol. Estamos actualmente en el pozo de gravedad del Sol, y la única cosa que nos evita caer más profundo es la velocidad orbital de la Tierra, que es aproximadamente 30 km por segundo. Eso es lo rápido que estamos viajando ahora mismo en un gran círculo alrededor de una estrella que toma 365 días en completar, lo que llamamos año. Pero Marte está más lejos del Sol que la Tierra, lo que significa que está más lejos del pozo de gravedad como nosotros, y por lo tanto, Marte puede viajar a una velocidad orbital más lenta sin caer, alrededor de 24 km por segundo. Ahora, si queremos dejar la Tierra en una nave espacial y explorar los planetas, nos convertiremos en otro objeto girando alrededor del pozo de gravedad del Sol. Y al igual que la Tierra, si bajáramos nuestra velocidad orbital, empezaríamos a caer en ese pozo y nos incineraríamos. Esto afecta nuestra órbita en la dirección de un planeta interior como Venus, y con las mismas mecánicas, si nuestra nave espacial empieza a moverse más rápido que la Tierra, superaríamos el pozo de gravedad, llevando nuestra órbita hacia un planeta exterior como Marte. Así que, para viajar a través del sistema solar, hay que ajustar la velocidad relativa a un punto de partida. El término técnico que usamos para describir esto es delta V, donde delta significa cambio y V significa velocidad. Típicamente medimos delta V en kilómetros por segundo, así que si la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo y tu nave espacial acelera a 31 kilómetros por segundo, tienes un delta V de 1. Por la misma medida, si desaceleras tu nave espacial relativa a la Tierra y viajas a 29 km por segundo, también tienes un delta V de 1. Pero si te desplazas desde la superficie de la Tierra a 1 km por segundo, no empezarás a salir hacia el sistema solar. No vas a superar la superficie de la Tierra, porque la gravedad y el deslizamiento atmosférico te detienen. Estas fuerzas naturales afectarán la cantidad de delta V necesaria para manejar la nave espacial. Por eso es tan difícil llegar de la superficie de la Tierra al espacio exterior. La delta V necesaria para alcanzar una órbita típica de baja Tierra va a ser alrededor de 9,4 km por segundo. Eso es mucha aceleración, y es por eso que nuestra nave espacial requiere el poder masivo del cohete propulsor durante el lanzamiento. Por este motivo, también la nave espacial necesita parar para una sesión de relleno de combustible en la órbita de Tierra antes de que pueda continuar a Marte, porque vamos a necesitar mucho más delta V para completar este viaje. Para cambiar la velocidad necesitamos propulsión, y la propulsión necesita combustible. La ventaja de rellenar en órbita es que restablece nuestro punto de partida. Desde aquí solo necesitamos otros 9,5 km por segundo de delta V para llegar a la superficie de Marte. ¡Hurra! Pero apenas comenzamos, porque mientras que escapar de la Tierra significa acelerar, aterrizar en Marte va a requerir un montón de desaceleración, y esto puede ser justo tan difícil de lograr. Una nave espacial con combustible en órbita de tierra baja debería tener un impulso de entre 6 y 7 km por segundo de delta V, lo cual es menos que los 9,5 km por segundo necesarios para llegar a Marte. Pero aún está bien, porque las mismas fuerzas hicieron tan difícil escapar de la atmósfera de la Tierra, la gravedad y la desaceleración aerodinámica, ahora van a trabajar a nuestro favor cuando tratemos de llegar al espacio.
efectivamente aumentando el potencial del delta V de nuestra nave espacial Starship. Si estamos en la órbita alrededor de la Tierra, pero incluso un par de cientos de kilómetros abajo del límite de la atmósfera, todavía estamos firmemente atrapados en la gravedad de la Tierra, y la única cosa que nos mantiene es la velocidad. Y si la nave espacial se desacelerara, empezaría a caer hacia la Tierra. Por eso se acelera el cohete para que genere más delta V y que pueda escapar completamente de la influencia gravitatoria de la Tierra. A partir de este punto, flotando en el vacío del espacio, lejos de la Luna, solo necesitamos un poco más de delta V para alcanzar la velocidad de transferencia de la Tierra a Marte. Este segundo paso del viaje usará la mitad del delta V previa para viajar por el espacio. Aún así, eso significa que no tenemos suficiente combustible para llegar a Marte con solo los motores de la Starship. Y aquí viene el problema que necesitamos resolver. Toda la velocidad que adquirimos para escapar de la atmósfera y la fuente de gravedad de la Tierra nos ha llevado a viajar alrededor del Sol a una velocidad significativamente mayor que la de la Tierra, que ya estaba viajando a 30 km por segundo al comienzo. Marte, por otro lado, está orbitando a una velocidad de solo 24 km por segundo. Así que estamos viajando significativamente más rápido que nuestro planeta objetivo, lo que significa que vamos a superar el planeta Marte y acabaremos atrapados en algún lugar perdidos, a menos que empecemos a desacelerar. Después de varios meses de viajar a través del vacío del espacio, necesitamos ejecutar nuestro primer impulso de desaceleración. Después de voltear la nave estelar y volver los motores de Raptor a velocidad, necesitamos deshacernos de 0,67 km por segundo de velocidad para ser capturados por la gravedad de Marte. Luego, si nos deshacemos de otros 0,34 km por segundo de velocidad, llegamos a la altura de la luna externa marciana, Deimos, y con 0,4 km por segundo de más delta V nos lleva a la luna interna marciana, Phobos, donde esperamos que Doomguy no nos dispare al vernos pasar. Al desacelerar tanto, ya hemos perdido mucha delta V, quedándonos en 1 o 2 km por segundo, además de tener poco combustible en los tanques, pero necesitamos al menos otros 4,5 km por segundo de delta V para llegar a la superficie marciana. En teoría esto es todavía posible, mientras que seamos estratégicos sobre cómo usamos nuestro último poco de combustible. Y es importante recordar que todo de aquí en adelante es puramente especulativo. Si queremos conservar tanto combustible como sea posible, entonces necesitamos tomar ventaja de algunas fuerzas externas para desacelerar nuestra nave a una velocidad razonable. Para eso pondremos la nave en una órbita elíptica, volando en un patrón óvalo con un punto bajo o perigeo cerca del planeta y un punto alto o apogeo más profundo hacia el espacio. Usando esta técnica podemos empezar a tomar ventaja del arrastre aerodinámico y la gravedad de Marte para ayudarnos a desacelerar. La atmósfera de Marte todavía es muy fina, pero vamos a tomar cualquier ayuda que podamos conseguir. Podemos bajar el perigeo de nuestra órbita hasta el punto en el que la nave ingrese a la atmósfera superior del planeta. Si lo hacemos con mucho cuidado, podemos alcanzar algún arrastre atmosférico y perder una pequeña cantidad de velocidad antes de pasar al apogeo, donde, si lo hemos hecho correctamente, la gravedad de Marte nos tomará de vuelta para repetir el proceso de nuevo. Cada recorrido nos ayuda a ajustar nuestra velocidad para un aterrizaje óptimo, pero no podemos mantener esta ruta indefinidamente. Finalmente, tenemos que pasar a un desacelerado completo a través de la atmósfera de Marte. De hecho, es bastante difícil alcanzar una trayectoria de lanzamiento en Marte, porque el planeta es pequeño, solo alrededor de la mitad del tamaño de la Tierra. Eso significa que el ángulo de vuelo necesario para llegar hasta abajo es bastante estrecho. De nuevo, queremos salvar nuestros motores hasta el último momento posible, así que esa fuerza para empujar la nave lo más profundo de la atmósfera necesita venir de otra parte. Ese es el motivo por el cual el diseño original de SpaceX para un sistema de transporte interplanetario, en 2016, tenía un cuerpo elevador aerodinámico en la etapa superior. Starship es mucho menor que ITS, así que no necesita tanta fuerza aerodinámica, pero la metodología es similar.
En la parte final de su vuelo de aterrizaje, Starship va a devolverse y entrar en la atmósfera apuntando diagonalmente hacia arriba. Imaginemos como un avión de papel planeador, lo que significa que la punta aerodinámica de la nave va a ser relevante para la maniobra. De esta forma, la fuerza generada por el cuerpo va a empujarla hacia la superficie a un ángulo más adecuado para lograr la entrada. También vamos a empezar a perder mucha velocidad gracias al arrastre aerodinámico. Una vez que el ángulo está establecido, Starship va a realizar la maniobra más tradicional que hemos visto en la Tierra. Se trata de crear el máximo número de arrastre que es posible físicamente y bajar la velocidad, pero esta fuerza no es suficiente. A causa de la atmósfera más fina, la velocidad terminal en Marte es alrededor de 5 veces más rápida que en la Tierra. Eso significa que solo obtienes un quinto de la delta V acompañada para volar en Marte, requiriendo más potencia del motor. Por eso el combustible es una gran preocupación aquí. Asumiendo que todo hasta este punto ha ido correctamente, los motores de Starship se encenderán una última vez apuntando hacia la superficie, dándole a la nave suficiente delta V para llegar a Marte y aterrizar suavemente. Tomemos en cuenta que todo tiene que ir bien y no hay margen para errores durante todas estas maniobras. Así que sabiendo todo eso, podemos apreciar que llegar a Marte va a ser increíblemente difícil en una nave masiva como el Starship. Pero como la humanidad no se deja intimidar por contratiempos, estamos seguros que pronto llegaremos al planeta rojo. Gracias por habernos acompañado en otra aventura de Misión Estelar. Esperamos que el viaje haya sido de tu agrado y te esperamos para el siguiente abordaje. Por eso, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntanos qué crees que es lo más interesante de nuestro vuelo hacia Marte. ¿Crees que diseñarán nuevas Starships para ese viaje? Quizás pronto veamos un viaje no tripulado de prueba. Mientras, seguiremos explorando las misiones y avances tecnológicos que nos ponen más cerca del cosmos, al infinito y más allá.